Ahora es el turno de Fermín López, que es bueno, pues el responsable del Departamento de Producción Animal del CICITES, del Centro de la Junta de Extremadura. Fermín nos va a hablar sobre retos para la sostenibilidad del actual sistema de producción en ovino extensivo e intensivo. Lo que me pidieron fue hablar de todo eso, la sostenibilidad actual del sistema de producción del ovino extensivo e intensivo. Es casi el título de la mesa redonda, o casi no, es el título de la mesa redonda, con lo cual voy a intentar dejar algunas claves, igual que el resto de mis compañeros y compañeras ponentes, para que agilizar esa mesa, para finalizarla, ¿no? Que es lo más interesante desde mi punto de vista. Entonces, vamos, voy a ello. Tengo que aclarar que voy a dividirla en dos partes la presentación. Una de ovino, el título del seminario, el modelo de producción más sostenible en la ganadería española, y luego los retos, que es la parte, digamos, neurológica de lo que debería de abordar, ¿no? O de lo que debo abordar. En ese sentido, en cuanto al ovino, al modelo de producción, es cierto que quiero aclarar a todos los asistentes que no estoy hablando como jefe del departamento de un centro de investigación, el Instituto de la Junta de Extremadura, de los proyectos de I+D+I, de investigación, que es el área que fundamental, mi área verdadero de trabajo en los últimos ya bastantes años, sino que hacer una puntualización de ciertos aspectos clave que considero desde el punto de vista profesional y ampliado al sector, no solamente o casi nada al hecho específico de la I+D+I de desarrollo de producción animal, concretamente en el ovino. Creo que la producción más sostenible aplicado y la vista, como ha dicho bien la compañera del ministerio que ha inaugurado el seminario, más sostenible con esta fecha, en estos momentos, con una serie de circunstancias, algunas estructurales, pero sobre todo coyunturales, que le están afectando muy fuertemente, y también lo acaba de decir mi predecesor en la ponencia. Yo creo que debe ser más resiliente. Esa palabra que parece muy manida últimamente, y como hay a lo largo del seminario se va a abordar por el doctor Arrán, pues no voy a entrar en esto, pero no quería pasar de no tenerlo en cuenta. La segunda es optimizar los recursos. Y en ese aspecto creo que son muy importantes cada vez más, y también tenemos que tener los subproductos, sobre todo los subproductos agroalimentarios, que hay en cada área, en cada región donde hay un vino de carne o vino de leche. Sus productos son alimentos funcionales que pueden imprimir una serie de ventajas a la producción final, bien sea la carne o a la leche. En ese sentido, no voy a abundar, trabajamos, creo que muchos equipos de investigación trabajando en eso, y no voy a entrar en detalles, salvo que alguien tenga interés. Deben las patologías, la parte de salud animal, como veremos más adelante, o intentar también matizar en los retos, la parte de inmunidad activa, y sobre todo, veremos muy reto. Estamos trabajando con mucha gente en el tema de probióticos para sustituir la parte fundamentalmente antibióticos, pero conservando el aspecto de que hay esa patología y que la controlada en estos sistemas. Por último, la parte de bienestar animal y su trazabilidad. Aquí creo que es importante. Para la colafón, bueno, dentro del ente profesional hay ya un protocolo de certificación, hay varios más en el mercado, es una pequeña, digamos, competitividad interna dentro de la certificación de esa bienestar animal y de la trazabilidad en los procesos, que es bueno que se avance cada vez más. Y por último, como digo, el punto más relevante que se me ha ocurrido, la salud pública. La salud pública es un aspecto fundamental. Bueno, ahora voy a traerlo por el fondo de lo que dije antes en la patología, la parte de probióticos, la parte de antibióticos. Bueno, es salud única, ahora veré con algunas correlaciones con la salud en su concepto tridimensional, ¿no? De la parte animal, la parte humana y la parte ambiental. Bien, si os parece, voy a continuar. Creo que tengo algún problema. Lo siento. No lo sé. No me deja avanzar. No sé si podéis intervenir. Fermín, sí, disculpa. Sí. Clica sobre la presentación, por favor, que probablemente tengas en primer plano otro... Ah, sí, perdón. Lleva razón. Gracias. Sí, creo que ahora se ve bien.
No te preocupes por eso. Tú intentas... Más atrás, he avanzado más adelante, perdón, ¿puedes ir un poquito para atrás? Bueno, es que no No sé. es la misma diapositiva. Perdón, lo hago yo, discúlpame, Carlos. Vale, sí, voy, de acuerdo. Gracias. Bueno, en cuanto a, por dar un pantallazo del modelo de producción, su cifra, no entro en cifras, pero sí es cierto que el ovino no es precisamente dentro de la producción final ganadera y está sobre dentro de la producción agraria, y un poco cómo se ubica, se está viendo en la propia pantalla, si se ve, bueno, como el ovino, pues dónde se localiza, más o menos. Eso es una idea básica bien. El otro tema del bienestar animal y la certificación es por dejar la idea de ese protocolo que, bueno, algunos equipos de investigación estamos trabajando en proyectos con el profesional para ir objetivizando esa evaluación de los propios protocolos que supone el bienestar animal para certificar. La salud única, más allá de la definición, que creo que todos estamos inmersos en estas cuestiones, pues sobre todo ese componente. Perdona, Fermín. Sí. No sé si puedes clicar en la presentación para que esté en primer plano y ir pasándola, porque si no, nosotros nos quedamos en la misma diapositiva. Lo siento. ¿Dónde estáis vosotros? ¿Se ve? Nosotros estamos, bueno, en la que habla del modelo de producción más sostenible ganadería española, resiliente, recursos, patologías, un poco los retos para la sostenibilidad del actual sistema de producción. Entonces, ¿Estáis en la primera, entonces? Sí. Estamos ahí. A ver si ahora puedes avanzar. ¿Avanza? Pues la verdad es que no. ¿Está avanzando? Pues yo sí, en mi pantalla sí lo veo avanzando, lo siento muchísimo. Bueno, será cuestión de leer problemas técnicos. Continúa, si puedes, Fermín. De todas maneras, pues lo que vamos a hacer es que la presentación la van a tener todos nuestros oyentes, todos nuestros, bueno, las personas que están siguiendo el webinar. Se la vamos a colgar en documentos para que la puedan tener ahí. Si de todas formas me podéis sugerir algún consejo informático, intento, pero bueno, como tú quieras. Fermín, disculpa. Sí, por favor. Fermín, voy a compartir mi pantalla, tengo tu presentación. Y ahora podrás, bueno, puedes clicar en GoToWebinar y volver a GoToWebinar. Te voy a ceder el control del teclado y el cursor y tú mismo podrás pasar las diapositivas. Vale, ya lo he hecho. De hecho, eso es. Ahora ya puedes pasar las diapositivas de mi pantalla. En la pantalla de GoToWebinar, si tiras a la derecha e izquierda, podrás pasar las diapositivas. Pero no veo tu pantalla, sigo viendo la mía, perdóname. He puesto tu presentación de fondo, ¿vale? Entonces, ahí quitas la tuya, le das al escape para que no la tengas a pantalla completa, vuelves a GoToWebinar, estoy compartiendo tu presentación y a partir de ahí ya puedes ver las diapositivas. ¿Vale? No te sigo, discúlpame, no sé cómo quitar mi presentación, no veo. Es que, como sabéis, me he tenido que trasladar a otro ordenador porque el mío no es de presentación y este ordenador pues no lo conozco muy bien. Vamos bien, no lo conozco. Coméntale a Paula, disculpamos. Se ha marchado. Segundos. Se ha marchado. Bueno, pues se ha marchado. Vale, lo único que habría que hacer es darle a la tecla de escape, ¿vale? Que la tienes arriba a la izquierda para salir de tu presentación a pantalla completa. Pero yo le he dado a escape varias veces y no me responde. No lo sé, no lo puedo, no soy capaz de resolverlo. De todas maneras, Fermín, si puedes ir con tu presentación, tú sigue con tu presentación, nosotros la vamos pasando las diapositivas. No te preocupes. Tú sigue con tu presentación en el ordenador. De acuerdo. Sigo con mi presentación. Estamos en la tercera diapositiva en la que estamos viendo los mapas de la península, bueno, de España, en bovino, ovino, caprino, porcino, aviar, equino, unícola y apícola. Perfecto. Esto yo también, yo la tengo delante igual. Y bueno, pues entonces voy a intentar continuar. Discúlpenme todos los que estén escuchando esta presentación. Entonces, bien, decía que las cifras son estas, la localización donde está el sistema de producción ovino o el sector ovino,
He hablado de la siguiente, que es el bienestar animal en cuanto al certificado y el de Interobi, que bueno, como otros muchos, un par de ellos más que existen en el mercado, pero creo que es un concepto importante para caracterizar ese modelo. Estaba en la salud única, en la definición que todos, prácticamente los que estamos en el área de este tema de trabajo, pues conocemos, y el concepto de tridimensional de la salud animal, de la salud humana y el medioambiental, y cada uno de los factores se los están viendo en ese modo tridimensional, en su color rojo, azul o verde, como hay elementos comunes, como pueden ser, insisto en él, que ya hay aspectos cada vez más implicados, el tema de reducción de antibióticos, y bueno, otros son los propios vectores de las enfermedades. En fin, lo tienen en la presentación, si lo paso a la siguiente, para si podéis seguir. Ahora me deja. La siguiente diapositiva es intentar hablar un tema de esta salud única, la importancia que tiene, se ven, por ejemplo, las previsiones para el 2050 de tener unos niveles tan importantes o superiores al nivel de cáncer. O sea, estamos afrontando unos retos muy importantes, ¿de acuerdo? Al final, quizá en los últimos trabajos, en los últimos protocolos nacionales e internacionales, estamos hablando no solamente de salud única, sino también de ecosalud, el componente ecológico, o también ya pasamos al nivel planetario, la pandemia que últimamente están confirmando todo este tipo de actuaciones nacionales y sobre todo internacionales en foros y en reglamentos internacionales. Paso a la siguiente, ya sí voy a entrar en los retos. Espero que me sigan todavía, gracias a la ayuda de Marc y de Víctor. Voy a dividirlo en estas 4 partes, fundamentalmente, los retos de la sostenibilidad del actual sistema de producción, en ovino extensivo e intensivo. Y hacer más hincapié, por la razón de que ya también se ha comentado, el intensivo, fundamentalmente ligado al ovino de leche, obviamente, tanto un poco significativo es el intensivo en el ovino de carne, ¿no? Entonces, el extensivo, que es realmente un trabajo fundamentalmente, donde tengo el ambiente profesional, de colaboración con mi centro de investigación a través de las organizaciones fundamentalmente cooperativas en el suroeste de la península ibérica, tanto en Andalucía como en Extremadura y también en Portugal. El concepto, la hipótesis de partida que quiero plantear para estos retos es que esas 4, digamos, áreas, esos 4 ejes transversales, el sistema productivo en sí mismo. Voy a hablar de una percepción de que creo que existe y he discutido con representantes del sector, sobre todo a nivel cooperativo, está en curso, declarada o no, yo creo que es evidente, una verdadera revolución sectorial con una serie de elementos coyunturales y estructurales también adaptados de hace los últimos años, pero sobre todo coyunturales, evidentemente, por los acontecimientos actuales. El tercero es el concepto de la innovación y tecnología. Ese tiene que ser un gran reto por definición. Y por último, que también algo absolutamente necesario abordar como una de las variables de toda esta ecuación de retos, será la digitalización sostenible. Voy a ello, quizá la hipótesis es que hay un paradigma, cambia el paradigma, está cambiando. Antes siempre hemos estado hablando de que la productividad en propias condiciones naturales era cero y teníamos que aprender modelos del sistema de producción hacia el óptimo de productividad, que sería 100%. Bueno, ahora mismo estamos hablando de otros elementos, de otros vectores, que son los que ya he hablado también, Fernando, hace un momento, los servicios sociales, los servicios económicos y los servicios ambientales. El ovino está condenado, entre comillas, a abordar esta ecuación con vectores tridimensionales mínimos, o sea, que son aspectos muy multidisciplinares, obviamente, que siempre hemos supuesto y hemos trabajado con ellos, pero que cada vez tienen más relevancia. Ese paradigma no tengo claro, que tenga que, como he dicho antes, en el centro fundamentalmente extensivo, pero esa oposición entre ganadería extensiva, sin entrar en ninguna polémica más allá del ámbito profesional o técnico, la ganadería intensiva o extensiva. Bueno, quizás la extensiva tengamos que entenderlo, justamente en los detalles de la nueva PAC y las últimas modificaciones, el concepto de ayudas comunitarias,
la calificación de buenas prácticas, los aspectos ecológicos. El incremento de la productividad tendrá que estar siempre, no solamente en la intensiva, sino porque una explotación, por muy intensiva que sea, si no tiene productividad y no es rentable, desaparece, por las razones que Fernando ha dicho para la producción de leche y que evidentemente se pueden extrapolar al caso. Es un poco rápido porque sé que he perdido un poco de tiempo y no quiero tampoco alargar mucho más de lo necesario. El sistema productivo, quizás sus variables dentro de este eje, de esta transversalidad, de este eje, sea la eficacia, quizás ligada a la digitalización, quizás es un factor que cada vez va a tener más. Tenemos que tener en cuenta que sostenibilidad, hay un binomio, el famoso binomio que lo habré escuchado muchísimo, aunque no se dice políticamente correcto, 75-25. 75 son las subvenciones. O sea, claro, un sector que queda 25 para hacer innovación, desarrollo, estructuración, asociacionismo, es complicado. Es complicado porque existe un colchón que afortunadamente se tiene, nada que discutir y mejorarlo y hacerlo cada vez más eficiente el propio ayuda por hacer cosas, ¿no? Como sabe la famosa frase de la subvención por hacer cosas. En los factores, en los ejes que sean medioambientales, productivos, de innovación, social. El impacto no entra en ello, pero sabéis que es fundamental, hablaba muy bien Fernando, y con diferencia en diferentes ámbitos geográficos de Aragón o Extremadura, por ejemplo, el extensivo del ovino o Andalucía, pero bueno, el impacto medioambiental son todos los efectos de la invernadero, como buenos rumiantes, pues, aunque no tanto como el vacuno, pero tiene efecto, por ejemplo, como trabajamos en algunos equipos en la emisión de metano, entérico sobre todo, pero por decir algo de la eficacia, pues nada, un poco de dar esa idea de que cómo ha ido últimamente ese reto cogiendo o ese eje transversal de retos a llegar a la digitalización, que estamos también compartiendo con la computarización, y esa un poco la idea, más allá de las fases de pasar de una ganadería extensiva, muy localizada en el territorio, que lo sigue estando, evidentemente por esta extensiva, pero más a una tecnología menos recurrente, bueno, la mecanización, y ya, evidentemente estamos, esa es un poco la idea que algunos autores me han propuesto y que agradezco la información y la comparto con vosotros. La sostenibilidad, pues simplemente quizás el efecto que hablaba la ponente siguiente, la subdirectora del Ministerio, quizás para mí quizás un núcleo muy coyuntural de la granja a la mesa, el programa de la Unión Europea centra eso. Eso tiene una concomitancia que luego intentaré muy brevemente trasladar a otro eje de los retos, ¿no? Que es, claro, estamos hablando de varias cosas y sobre todo la distribución, porque claro, al llegar a la mesa tiene que pasar en toda la cadena de valor por una serie de eslabones. Y ahí también me refiero muy brevemente al concepto de esa revolución que creo que está en vigor, de aproximación de los diferentes elementos, de los diferentes eslabones de la cadena de valor al eslabón primario, el labor de los productores, de los ganaderos, que tienen que estar todo el día y casi todos los días de la semana con su negocio de producción, que es la explotación ganadera en la finca. El impacto medioambiental, simplemente para recalcar lo que todos sabéis, bueno, dónde están más o menos localizados los diferentes gases y por la énfasis hacia el metano, que es lo que estamos trabajando directamente. Otra cosa también que también es muy interesante, los sumideros, secuestros de carbono por los propios pastizales, los elementos fitogénicos que pueden secuestrar o reducir emisiones de carbono de la atmósfera, ¿no? Y los famosos bonos internacionales, que es una forma de renta, digamos, poco a poco avanzando en eso. Los países que están trabajando, por ejemplo, en los proyectos internacionales en ese sentido, que los propios estados están generando algunos productores para poder certificar bonos para comprar y vender en el mercado internacional de reducción de carbono. La revolución que os planteaba, o que os planteaba como reflexión, está en este nivel. Quizás los indicadores de este eje de reto sean la producción en la propia finca, coste productividad, ese binomio que tiene que estar permanentemente buscando el equilibrio. Yo creo que un segundo elemento de ese eje, un segundo variable es la cadena. Atención a la cadena de valor, tanto por la legislación la legislación que está en vigor en cuanto a la cadena productiva, en cuanto a la cadena de precios. Y ahí yo creo que hay un papel importantísimo de integración cooperativa, es decir, la individualidad de los productores
es complicada en este contexto. Y más en esta percepción de una revolución dentro del sector que está en curso por esa aproximación de los últimos eslabones de la cadena, que son casi los que fijan precios finales, que se arrastran hacia atrás de la cadena en ese tópico muy manido que se lleva muchos años hablando e intentando corregir, a nivel de los propios sectores, a nivel de las instituciones públicas, etc. La transformación es en origen. Está trasladándose ese concepto, porque los límites del transporte sean sanitarios, sean de coste, ahora con los costes de los carburantes, quizás nuevos productos, los congelados, que pueden ser ya no tan raros como fueron otras décadas atrás en cuanto a la producción fresca de ovino, en origen o en destino. Ese elemento creo que es fundamental. Y el penúltimo, la comercialización, como bien también ha apuntado la subdirectora en el comentario que ha realizado, el consumo nacional, incluso europeo, por supuesto nacional, está casi podemos decir, bajo mínimos. Y las perspectivas no son tampoco, cuando me explican los agentes de las cooperativas que comercializan en conjunto. Hay dos mercados, esa es la relación. Sobre todo el mercado de la exportación, incluso a la exportación no solamente, por ejemplo, a los países árabes en origen, sino los árabes dentro de la Unión Europea, en Francia, en todos los países, digamos, entre comillas, que son los que están salvando. No creo que sea excesivo plantearlo, por lo menos como análisis, si eso puede tener una perspectiva, consolidarse para la viabilidad de este sector. Y por último, la contingencia y competencia. Sorprende que cada competencia de la carne de ovino, y estoy moderando un poco más en el interprofesional, creo que puede aportar mucho más, la contingencia, lo de antes del congelado, por ejemplo. Ya la carne refrigerada, que cuando el cordero inglés estaba en la Unión Europea, todo el mismo en aquella época. Bueno, la competencia fue no la carne. La competencia, por lo que están analizando la gente que están diariamente en el mundo de la comercialización desde el punto de vista del productor, es por ejemplo el pescado. El pescado es mucho más competencia para la carne de vino que otras carnes, bueno, vacuno, pollo, cerdo, etc. Bien, algunas ideas, una nada más. Esa, la cadena de valor vista desde una perspectiva un tanto genérica, no solamente específica. Bueno, ¿dónde estarán los flujos entre las explotaciones? Evidentemente, como centro de inicio de la cadena de valor, primer eslabón, si pueden tener sus propios o no centros de transformación, de cebaderos, mataderos, etcétera, tan integrados dentro de la estructura o tan externalizados, pertenecen a otros eslabones, los sistemas, los diferentes modelos que deben de ser compatibles, se deben compatibilizar la actividad dentro del sector. Y luego la distribución. La distribución sí que es el elemento que llega al consumidor, salvo ciertos esfuerzos que las propias estructuras asociativas de ganaderos pueden intentar, pero es muy complicado. Son décadas y este tema, más que un paradigma, casi es una utopía. Entonces, esto habrá que los expertos en la materia, económicos, fundamentalmente expertos económicos, no quiero un terreno para mí un tanto incógnito. Voy paso a la siguiente eje, la innovación y la tecnología. No voy a abundar, evidentemente, donde me aburriría muchísimo con el tema de los trabajos que estamos haciendo con esos subproductos en los aspectos antioxidantes, de carne o incluso de queso en leche, antimetano, para no complicarme con la palabra, y sobre todo en el aspecto de la propia inmunidad de los rebaños, de los animales y los aspectos de resistencia a los posteriores antibióticos en las propias cabañas ganaderas o residuos en productos alimentarios humanos. La digitalización es el gran reto. Yo creo que ahí es donde está la gran parte y ahí no voy a todos estos temas, pero hay una subyacente, una gran pregunta, un gran reto. Todos esos costes, el sector ovino con los márgenes que tiene, el problema de conectividad, en fin, toda esa aplicación de tecnología, de Internet de las cosas, de los diferentes procedimientos de inteligencia artificial, si podrán ser o no en el sector viables y hasta dónde. Por ejemplo, la ganadería de precisión, que muchas veces se equipara a la ganadería, a la digitalización de la ganadería, en este caso en el ovino, pues casi se divide de biología, se funde con las tecnologías, va a ser costosa, va a ser rentable, que se van a querer
invertir en este sector de grandes números de animales, ligar territorios, grandes extensiones. Bien, simplemente voy a poner aquí una pequeña idea de por dónde creo que pueden ir los tiros en ese concepto que todos tenemos, de ese esquema de la ganadería de precisión, o donde la digitalización entronca con ella misma, generar datos, la nube de datos, la información, la gestión de la información, si va a ser endógena del propio sector, va a ser externa de empresas especializadas, con lo cual se iba externalizando y no se sigue aumentando el número de eslabones en la propia ladera. Pero nosotros creo que fundamentalmente vamos a ir fundamentalmente a base al territorio, a una superficie, un gran número de animales, a la georreferenciación de los animales y también la utilización de redes satelitales, por ejemplo, para conectar datos asumibles dentro de la sostenibilidad de nuestro propio sistema, de las peculiaridades del sector avícola. En ese sentido, por ejemplo, las famosas imágenes satelitales para ver en tiempo real la cantidad, con toda la digitación de tiempo real, la cantidad y calidad de los pastos en cada una de las cercas de manejo de la ganadería extensiva. Ahí tiene un ejemplo de la proteína. Proteína, unidad energética, el kilo de se trata para hacer gestión de los rebaños, un sistema de apoyo a la gestión que siempre está en manos de profesionales que sepan interpretar y hacer efectiva ese apoyo. Al lado tienen los famosas curvas de presión de pastoreo mediante calor, bueno, famosas curvas de presión de pastoreo para simultanear dónde están en cada momento, con qué cantidad de calidad de los pastos y dónde están comiendo los animales para tomar decisiones desde el punto de vista extensivo. Un buen sistema de apoyo más allá del ojo del experto que sabe que se le acaba la hierba, que ya no tiene proteína, están preñadas y hay que cambiarla a otro sitio. Bien,